A continuación procedo a realizar la explicación de la tarea número 3. Entonces lo que he hecho es que lo que vamos a hacer es coger cada punto y de ese punto resolver un inciso que sea lo suficientemente ilustrativo para que ustedes puedan hacer el resto de incisos de ese punto. Entonces, la primera pregunta, el primer punto es más que todo conceptual. Por ejemplo, nos dicen, ¿por qué puede afirmarse que 10 y menos 10 son números opuestos? Entonces recuerden que esto tiene que ver algo con la distancia que hay entre ese número y 0 y el signo del número. Entonces es conveniente que miren el material que estudiamos en clase de nuevo. Ok, ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se define el valor absoluto de un número? Entonces, igualmente tienen que tener en cuenta que aquí hace referencia a la distancia que existe entre el número y 0. ¿Vale? Es fundamental esa idea. Entonces, de nuevo les pido que vuelvan y estudien el material para que ustedes con sus propias palabras lo definan. Y finalmente nos dicen, ¿cómo puedes ubicar el opuesto de 8 en la recta numérica? En la fotocopia que estudiamos, en el material que estudiamos en clase, hay algunos ejemplos. Entonces la idea es ubicar el número que nos dan, en este caso 8, contar las unidades que hay de 8 hasta 0 y luego proceder a contar las mismas unidades de 0 al número opuesto. Ahí quedaría determinado el número opuesto. Entonces, péguenle una nueva leidita a las copias para que se fijen cómo es que se hace. Ok, entonces ahora procedamos a ver el punto número 2. Dice, escribe el opuesto de los siguientes números enteros. Entonces, creo que al resolver este casi que contestamos el primero, pero bueno, entonces vamos a hacerlo. Nos dicen, escribe el opuesto de los números enteros. Entonces vamos a tener aquí que, por ejemplo, cojamos el menos 20. ¿El opuesto cuál será? De menos 20 a 0 hay 20 unidades, ¿cierto? De distancia como tal, 20 unidades. Entonces, el opuesto de menos 20 es 20, teniendo en cuenta que el opuesto tendrá el signo distinto a este menos 20. Entonces, el opuesto será 20. Y lo mismo en este caso con la letra, ocurre lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí menos P', pues el opuesto ¿cuál será? Entonces, P'. P', ¿vale? Bueno, entonces continuemos con el punto número 3. Creo que ahí es lo suficientemente claro. Dice, determine el opuesto de cada número representado en la recta numérica y ubícalo en ella. Aquí lo que tienen que hacer es fijarse en dónde está el punto en rojo. En este caso está en 5, ¿cierto? Está en 5. Ok, entonces tienen que ver cuántas unidades hay del 0 al 5. Entonces, por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Por tanto, debemos contar ese mismo número de unidades de 0, pero en la dirección contraria. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el opuesto de ese número sería menos 5 y lo vamos a representar en la recta numérica pues colocando un punto. En este caso pues, estoy colocando un punto amarillo. ¿Listo? Punto amarillo ahí encima del menos 5. Ese sería el número opuesto. Aquí abajo en el inciso E y F se trabaja con letras. Entonces, por ejemplo, veamos este caso, el de la X. ¿Cuántas unidades hay desde este menos X hasta 0? Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 5 unidades desde esta menos X hasta 0. Entonces, el número opuesto estará ubicado 5 unidades a partir de 0, pero en la dirección contraria. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces, aquí iría la X con signo positivo. ¿Por qué? Porque aquí esta X tiene signo negativo, entonces el opuesto será con signo positivo, una X. Entonces tienen que hacer lo mismo para el inciso F, teniendo en cuenta que también trabajan con una letra. Ahora, dice, en el cuarto punto, dice, escribe el valor de cada expresión. Entonces simplemente determinar el valor absoluto. Entonces, escojamos uno acá, por ejemplo este, menos 75, el valor absoluto de menos 75. De 0 a menos 75 hay una distancia de 75 unidades como tal. Entonces, el valor absoluto de ese número será
el opuesto, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de menos 75 es 75. Recuerden que el valor absoluto le quita el negativo al número al cual le aplicamos esa función, el de valor absoluto. Ahora bien, si ustedes tienen que calcular el valor absoluto de un número positivo, pues hay 3 unidades de 0 a 3, entonces el valor absoluto es 3. Entonces, importante lo que les decía en la clase, muchachos, de que el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo y el valor absoluto de un número negativo es ese mismo número pero con signo positivo. Entonces, creo que eso es suficiente para que hagan estos primeros 4 puntos de la tarea.